On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Global aquí en On Radio Chile. Hoy día nos encontramos justamente con el senador Jorge Pizarro Soto, senador por la región de Coquimbo y que está desde el año 1998 en el cargo y este es su tercer periodo. El senador además está casado con la señora Rocío Peñafiel y padre de 5 hijos. Además, un asiduo deportista, específicamente en rugby, y fue presidente y es actualmente presidente del Parlatino, que es la Asociación de Parlamento Latinoamericano. Digámoslo así, tenemos la suerte de tener al senador porque justamente dentro de las comisiones que él preside se está discutiendo lo del 10% y se está discutiendo la reforma constitucional. Y la idea de invitarlo, senador, bienvenido, es justamente preguntarle ¿qué diferencia hay entre el proyecto del gobierno sobre el 10% y el que presentó la oposición y aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Y por qué los dos están aprobando? ¿Cómo va a salir eso? Bueno, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que es una moción parlamentaria, es una reforma constitucional de manera transitoria. Está planteado así para que pueda ser discutido en el Congreso, porque la Constitución establece que todo lo que tiene que ver con materias tributarias o materias previsionales son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. O sea, es la forma que se buscó para poder tratar un tema que el gobierno no quiso plantearlo por iniciativa propia. Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados por una mayoría muy grande, con votos de derecha, de centro, de izquierda, de todos lados. Llegó al Senado. Y en el Senado, mientras se estaba discutiendo, el gobierno se dio cuenta que corría el riesgo de que se aprobara esa reforma, con lo cual se iba a generar un problema mayor, ya más bien de institucionalidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Tomaron la iniciativa de presentar ellos, de acuerdo a su propia iniciativa, un proyecto de retiro del 10%, con una serie de condicionantes que limitaban mucho, en realidad, la posibilidad de la gente que tiene ahorros de hacer un segundo retiro. Se rechazó en el Senado la propuesta de reforma constitucional, por lo cual ese proyecto que venía de la Cámara queda rechazado y tiene que ir a una comisión mixta. Y por otro lado, se empezó a discutir simultáneamente el proyecto presentado por el gobierno. Nosotros le dijimos desde el inicio al gobierno que íbamos a aprobar la propuesta que ellos hacían, siempre y cuando le sacáramos todas las condicionantes o todos los colgajos que traía ese proyecto y que lo íbamos a dejar prácticamente igual al que venía de la Cámara de Diputados. Y eso fue lo que hicimos en la Comisión de Hacienda, con la mayoría nuestra, permitimos que se aprobara en general el proyecto y en particular rechazamos y sacamos todas las condicionantes, sacamos la obligatoriedad del retorno de los recursos, sacamos todo lo que impedía que la gente pudiera acceder igual que en el primer retiro. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que en el proyecto de la Cámara viene una exención tributaria que permite que el retiro no sea considerado ingreso y por lo tanto quienes lo hagan no van a tener que declararlo el día a fin de año como ingreso que les obliga a pagar un cierto tipo de impuestos, dependiendo de la realidad de ingresos de cada cual. Esa es la única diferencia. Entonces, el debate se ha presentado ahora en que a quiénes se le debería considerar como un ingreso que vaya al global complementario y por lo tanto pagar algún impuesto. Nosotros siempre hemos dicho que nos parece que quienes ganan más deben aportar más. En este caso, la preocupación está en la gente que tiene ahorros pero tiene ingresos bajos o medios, que son los que pagan impuestos, los que están sobre 8 o 9 millones de pesos mensuales, 8 o 9 millones de pesos al año. A partir de ahí recién se empieza a cobrar un 0,04 de impuesto al global complementario.
Esa es la única diferencia que hay entre ambos proyectos, Eduardo. Senador, entonces lo que estamos discutiendo ahora, primero el proyecto de la Cámara pasó a comisión mixta, y además también el presidente Piñera lo mandó con enmienda de Tribunal Constitucional, por un lado. Y en el caso del proyecto de que entró el proyecto de ley que entró el gobierno, lo que estamos discutiendo son los tramos en el cual se aplicar estos impuestos, porque No. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de hacer un segundo retiro. Ya. Hacer un segundo retiro para todos los que tengan ahorro, porque hay que decirle a la gente también que solamente pueden retirar los que tienen ahorro. Ya sí. En el primer retiro hay 2 millones de personas que quedaron sin ningún ahorro, y ahora con este segundo retiro el cálculo es que si lo hacen todo, van a ser 4 millones de personas las que se van a quedar sin ahorro en sus cuentas. Entonces, es complicado porque uno dice, bueno, las personas jóvenes no cabe duda que van a tener toda una vida por delante donde pueden volver a ahorrar y tener sistemas de ahorro voluntario, la APB, en fin, que le permitan recuperar estos fondos. Pero las personas mayores que retiran se van a quedar sin fondos suficientes como para tener algún tipo de pensión. Y ahí es donde algunos dicen, bueno, pero mira a tocar la pensión básica solidaria. Y el problema que hay es que la pensión básica solidaria se le entrega a aquellas personas que no han cotizado nunca, que están dentro del 60% más vulnerable. Y mucha de la gente que está retirando por necesidad, que ese es el fondo del proyecto, ¿no es cierto? No van a tener ni siquiera esa alternativa porque van a estar fuera de ese 60%. Entonces la situación es bien compleja, pero estamos viviendo una situación dramática. Tú me lo decías antes de iniciar el programa, la gente está esperando que con estos recursos pueda financiar alguna deuda, apoyar a algún familiar, cubrir los gastos que vienen o paliar la falta de ingresos que han tenido. Y eso es algo que está pasando también, porque a la gente que cotiza, no hay que olvidarlo, Eduardo, es la gente que tiene contrato. La gente que está bajo una fórmula o independientes que cotizan voluntariamente. Pero la informalidad de la gran mayoría de los chilenos que están en la informalidad no han cotizado nunca. Ellos no tienen acceso a estos fondos. Ese es el drama mayor. Por eso es que a estos sectores medios se ha planteado la necesidad de hacer este retiro. El gobierno, presentando este proyecto, logró, como quien dice, ordenar a su gente en el rechazo de la propuesta de reforma. ¿Y por qué? ¿Y por qué fueron al Tribunal Constitucional? Porque ellos alegan que se está modificando la Constitución y además se está entrando en leyes que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y eso no es posible de aceptar que se transforme en una práctica, porque eso tergiversa completamente el espíritu de la Constitución. Pero bueno, es cierto que es una reforma a través de la cual se está haciendo esta modificación, porque el Ejecutivo no quiso nunca patrocinar lo que eran las iniciativas que se habían presentado y que requerían de su iniciativa. Sin duda, senador. Ahí está parte de la discusión, porque por un lado dice, bueno, ¿por qué lo hace con este segundo proyecto, esta moción parlamentaria que va al Tribunal Constitucional y no lo dice con el primer 10%? Dice, Ese es uno de los grandes argumentos que cuestionan la acción del gobierno. El gobierno dice, mire, no, es que habían dicho que era por una vez, entonces ya es segunda, entonces ya no es transitorio. Ahí está todo el problema de constitucionalidad. Pero más allá de eso, Eduardo, lo que pasa es que el gobierno no ha querido entender que en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, hay que irse adelantando a los desafíos que necesita enfrentar la ciudadanía en materia sanitaria, en materia de trabajo, en los subsidios que se requiere entregar para generar empleo, en las inversiones que se deben promover, tanto públicas como privadas, para reactivar la economía, en el cuidado de las familias. Es decir, hay que trabajar de manera integral en todos los planos. Y aquí no se puede pensar que el solo gobierno va a estar tomando todas las decisiones sin, de alguna manera, tomar en consideración a la ciudadanía. Ya sea la ciudadanía organizada en sus distintos gremios, sus distintas organizaciones sociales, el mundo académico, el mundo científico, el mundo político, el cultural. A ese mundo no se le ha tomado en consideración para encarar de manera conjunta con
política más unitaria de todo el país para poder derrotar este famoso coronavirus, que por lo demás, cuando se tomaron las primeras medidas, todos pensamos en 3, 4 meses, digamos las cosas como son. Y ya llevamos prácticamente todo el año, y el próximo año también va a venir muy complejo. Hasta que no tengamos vacuna, hasta que no podamos vacunar a los 18 millones de chilenos, vamos a tener que convivir con este coronavirus en una situación muy difícil y muy compleja. Sí, senador, aquí justamente en esa discusión de tenemos la pandemia, tenemos que alargó lo que fue la crisis de estallido social, ahí nos encontramos más con esta crisis económica. La gente empieza a preguntar, y bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno en este caso? Porque al final hemos visto que el gobierno termina chocando siempre con el Congreso. En algún momento lo trató de populista a los parlamentarios en el Congreso. Y dice, bueno, este proyecto que presenta bajo la manga el gobierno sobre un cambio en el retiro del segundo 10%, no le da la iniciativa para subir, porque hoy día estábamos viendo justamente que el presidente Piñera, según CADEM, bajó nuevamente a un 13% y Pulso Ciudadano le da un 11,2% de aprueba, o sea, está bordeando el 10% de apoyo. Entonces, ¿esto le da la iniciativa al gobierno para poder justamente tomar el control de la agenda? ¿No es eso nada más? En mi opinión, el gobierno lo que hizo con este proyecto es primero tratar de ordenar a su gente, Eduardo. O sea, cuando tienes 40, 45 diputados que votan a favor del proyecto presentado en la Cámara y en el Senado, en el primer retiro, 5 o 6 senadores de derecha votaron también por la reforma, entonces el gobierno sabe que está en una dificultad porque ya ni siquiera sus partidarios lo siguen, no le hacen caso. Y lo que hizo con este proyecto es un acto de realismo, creo yo, de entender que si no presentaban esta alternativa íbamos a aprobar la reforma. Y la reforma al gobierno la complica por el problema que yo te decía de que en la práctica estamos pasando a llevar facultades que son exclusivas del Ejecutivo en materia tributaria y previsional. Ese es el tema más de fondo, pero el problema es que aquí la conducción o la falta de conducción del presidente con su equipo político lleva a que dentro de los parlamentarios de Chile Vamos nadie esté dispuesto, como quien dice, a respaldar o a bancarse las decisiones que toma el gobierno. Ahora, nosotros desde el punto de vista de la oposición, para ser claro, a mí lo que me interesa es que podamos llegar con un segundo retiro a la gente por el tema de la necesidad. Exacto. No es mucha mi complicación porque si es un proyecto o es otro. En la práctica lo que importa es que nosotros podamos facilitar el que voluntariamente cada persona que tiene la posibilidad de retirar de esos ahorros un 10% lo pueda hacer. Es una decisión personal, no es obligatoria. Nosotros tenemos que dar esa condición. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, algunos decían, no, es que votemos en contra del proyecto que presentó el gobierno. Yo les decía, oye, y si se rechaza la reforma y nosotros votamos en contra de este proyecto, no hay 10%. ¿Y qué le va a responder a la gente que ya está esperanzada, como decías tú, en que puedan tener acceso a este retiro? Es un tema de orden procesal y práctico también. Y esa es la razón por la que yo insisto, mire, aquí lo que importa es que la gente pueda tener voluntariamente la posibilidad de retirar un 10% por segunda vez y que no tenga restricciones de ningún tipo. Por eso es que no nos parecía esto de fijar un tope menor, de en un plazo muy largo, de que era obligatorio devolver los recursos que se retiraban, lo que llamaban el autopréstamo. Exacto. En fin, cada uno de esos colgajos nosotros los eliminamos completamente, dejamos un plazo establecido de 15 días hábiles para el primer giro, 15 días hábiles para el segundo, dejamos establecido el aumento del monto a 150 unidades de fomento, lo que también se había bajado. Así es que, y establecimos también, dejando las normas que tienen que ver con el pago de las pensiones de alimentos que están atrasadas o en mora por parte, lamentablemente, de muchos padres de familia. El retiro forzoso de los fondos de pensiones para aquellos padres o madres que adeudan deudas de alimenticia justamente con su hijo. ¿En qué base ese proyecto? Si es anexo justamente al proyecto del gobierno. Y una segunda consulta, ¿es posible que el gobierno pueda restablecer las indicaciones de su proyecto original en la sala al final después?
Bueno, respecto al tema del pago de las pensiones, lo que se hace ahí es que los tribunales determinan que alguien que retira, lo primero que tiene que cubrir es las deudas por pensión alimenticia. Pero no hay retiro forzoso, no nos obliga a retirar. Eso está establecido. Si alguien está en morosidad, el tribunal ordena que de la cantidad de plata que retira, lo primero que tiene que hacer es ir a pagar la pensión alimenticia. Eso estuvo en el primer proyecto y está también en este segundo proyecto exactamente igual. ¿Y si no quiere retirar? Porque hay unos padres que dicen, yo no... El tema es voluntario, Eduardo. Ya. El tema es voluntario, nadie te obliga a retirar. Ya. O sea, no es obligación retirar, por el contrario, si es para aquellos que realmente lo necesiten. Ya. Partimos la base que es para la gente que lo necesita, ya sea porque tiene menos ingresos, porque se quedó sin trabajo, o porque su señora está en una situación complicada, o porque quieren ayudar a un hijo o a los papás, o pagar algunas deudas. Cada cual sabe las razones por las cuales hace la solicitud de retiro. Ya. Pero si la hacen y retiran y tienen una deuda por pensión alimenticia pendiente a los niños, eso es lo primero que se tiene que cubrir. Ahora, respecto a la segunda pregunta tuya, el Ejecutivo puede reponer, tiene la iniciativa, puede reponer las indicaciones que quiera. Las mismas que nosotros rechazamos en el Senado las podría reponer en la Cámara. Yo no creo que lo haga, porque en la Cámara también se las van a rechazar. La oposición tenemos mayoría y sus propios diputados, sus propios senadores, le dijeron que no iban a aprobar tampoco esas indicaciones que el gobierno hizo. Entonces dudo realmente que la repongan. A mí me parece que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo y la Cámara también por sacar lo antes posible este proyecto para que la gente también lo antes posible pueda tener acceso a los que quieran retirar, ¿no es cierto?, a este segundo retiro del 10%. Y en perspectiva, senador, ¿cuándo cree usted que podríamos finalizar este proceso? ¿O uno u otro proyecto? No sé. Si la Cámara de Diputados aprueba esta semana, como lo hicimos nosotros en una semana, podría ser ley si es que no tiene modificaciones, se podría ir inmediatamente a ley de la República. Si hubiera algún cambio, hubiera alguna modificación, por ejemplo, se ve este tema de los tramos tributarios que para los ingresos de hasta 1, 2, 3 millones de pesos no signifique pagar un impuesto, volvería un tercer trámite al Senado y tendríamos que sacarlo la próxima semana. Yo espero que en 10 días podamos tener despejado el tema. Perfecto, senador. Respecto a esa misma línea, o sea, ya le estamos, ¿cuánto va a ser el 20% de nuestros fondos de pensiones? Y ya que hoy día están en varias administradoras, bueno, ¿no es el momento de discutir ya la reforma profesional en forma seria? Hay una propuesta de reforma que está ahí en el Congreso estancada, pero que no sabemos si va a seguir, no va a seguir, no sabemos cuáles son muy bien sus indicaciones. ¿Cuándo vamos a discutir realmente el problema de las pensiones? La reforma previsional más estructural, más de fondo, efectivamente se está discutiendo en el Senado. Hasta el momento, la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, el Gobierno, es absolutamente insuficiente para lograr, por un lado, mejorar las pensiones actuales, que son muy bajas, y por otra parte, garantizar tener pensiones mejores a futuro. ¿Por qué digo que es insuficiente? Primero porque es de perogrullo, Eduardo. En todos los países, el porcentaje de ahorro para poder garantizar una mejor pensión está cerca del orden del 20%. En Chile, antes de las AFP, lo que se cotizaba era del orden del 20%, en un sistema de reparto. Sí. Pero con el actual sistema de un 10%, se pensó que con las rentabilidades altas que había al principio, se podían aumentar mucho los montos de ahorro y por lo tanto tener igual una pensión aceptable. Como eso no ha sido así, el 10% es muy poco ahorro, entonces la primera condición que requiere para pensar en pensiones mejores a futuro es que hay que aumentar la capacidad de ahorro. Por eso nosotros hemos planteado aumentar por lo menos a un 6 o un 8, para mí el ideal sería un 8% de manera gradual. ¿Por qué? Porque una buena parte de ese porcentaje, la idea es que lo coloque el empleador. Pero también tenemos que hacerlo de manera gradual porque los empleadores, si tú le subes de la noche a la mañana un 8% más de costo para ellos, o te van a rebajar los sueldos o va a costar ir adecuando por una razón obvia del mercado laboral. Entonces hay que hacer las cosas con una cierta gradualidad.
Pero el segundo elemento que nosotros hemos dicho que es fundamental es que se constituya un fondo solidario colectivo que permita que sobre la base de la constitución de ese fondo puedas mejorar las actuales pensiones que se le está pagando a la gente que son muy malas. Porque no podemos pensar solo para los que van a jubilar en 20 o 40 años más. Tenemos que pensar qué pasa con la gente que hoy día sus pensiones son paupérrimas. Y ese pilar solidario y el fortalecimiento de ese pilar solidario implica también que como hay un cuestionamiento a la legitimidad del sistema de las AFP, entonces a nosotros nos parece que también hay que modificar la forma en que se están administrando, se están recaudando, cómo se está haciendo, llamémoslo así, el manejo de los fondos de inversión. Y separar lo que es la administración, la inversión de los fondos, con lo que es la recaudación, la parte administrativa, de mantener las cuentas, hacer los pagos, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una separación en el negocio hoy día de la AFP, porque si con la propuesta del gobierno no se toca en nada la AFP, y si no hacemos un cambio ahí, va a seguir teniendo esa crisis de credibilidad o de confianza del sistema. Y más temprano que tarde se va a modificar. Entonces, si vamos a hacer una reforma, es mejor hacerla de una vez, de manera que sea sustentable en el tiempo. Ok, senador, entonces lo que estamos planteando es subir hasta un 18%, más o menos, en la recaudación. La propuesta que hay hoy día es de un 6%. De un 6%. Eso ayuda, pero en mi opinión, yo iría un poco más allá. Ya. Y creo que es importante hacerlo porque si no tenemos mayor capacidad de ahorro y no ahorramos más, bueno, es evidente que hay menos plata después para repartir mensualmente para pagar una pensión. Además, no te olvides que la dificultad que tenemos, no dificultad, pero lo que está pasando es que hay una mayor cantidad de años de vida, de sobrevida después de jubilarse. Entonces, lo que antes distribuías en un promedio de 15 años, ahora lo tienes que distribuir en 20, 25. Y con la misma cantidad de plata. Entonces, evidentemente que salen cuotas mensuales menores. Entonces, ok. A mí lo que me interesa que la gente pueda entender cuando nos ve, nos escuche, es que vamos a ir a un sistema mixto entonces, donde hay un fondo solidario para las actuales pensiones que están muy bajas, y a futuro también ese sistema también de fondo solidario va a ayudar a subir las pensiones a futuro también. Sí, porque lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente: entendemos que las cuentas son individuales y el ahorro es de las personas, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, es que si constituyen un fondo solidario, esa plata no va a quedar para las personas que ahorran, para los cotizantes, va a ser para otros. Y eso no es así, porque de ese fondo solidario, lo que aporte cada trabajador a ese fondo solidario, queda establecido en una cuenta distinta, se llaman cuentas nocionales, donde se dice, mire, don Eduardo Verdugo, sobre su 10% estuvo cotizando tanto tiempo, se lo reconoce en el momento de jubilar ese ahorro al cual tú aportaste al fondo solidario. O sea, desde el punto de vista de las personas, todo lo que es su aporte va a quedar claramente establecido y no van a tener ningún menoscabo. Porque aquí también hay otra discusión, que ha sido parte de este debate de por qué se ha podido retirar el 10%. Y es que la propiedad de los fondos, en definitiva, es de las personas. Claro. Y si como es de las personas dicen, bueno, si los fondos son míos, yo puedo retirar. Y lo que no se dice, por otro lado, es que la cotización es obligatoria porque se constituyen en ahorros personales para la jubilación futura de esa persona. Por eso el concepto es que no se debería retirar, sino mantener y mejorar esos fondos. Pero en fin, la situación que vivimos es inédita, es excepcional, es una crisis a nivel global, mundial, lo estamos pasando todos mal, porque todo el mundo lo está pasando mal por una u otra razón, entonces hay que tener medidas excepcionales. Sin duda, senador, y ahí una discusión. Para poder sostener el sistema de pensiones en todo el mundo, la mayoría de los países tiene un sistema de reparto, pero que ha ido justamente un problema de financiamiento. Y el problema de financiamiento, el sistema de reparto, han ido justamente a la caja fiscal, y esta caja fiscal lo que ha intentado hacer es una reforma tributaria en muchos de estos países para aumentar impuestos para sostener también en estas pensiones. ¿En Chile será posible eso, es una reforma tributaria para generar justamente un impuesto especial para sostener hacia adelante las pensiones? ¿Es posible eso, no? Mira, en los distintos países hay regímenes que son parecidos a los nuestros, hay sistemas mixtos, todavía también hay sistemas de reparto. Pero lo que está claro es que los estados no son capaces de sostener
por sí mismo, con recursos fiscales, solamente vía tributo, impuestos, las pensiones, por las razones que hablábamos recién. La población mayor cada día es más grande, los adultos mayores son, el mundo pasivo va creciendo, la población disminuye. Por ejemplo, Chile, en términos de lo que son los nacimientos, o sea, tenemos un crecimiento demográfico negativo. Hay más gente, cada día hay más gente pasiva y menos gente activa. La gente activa es la que mantiene la posibilidad de tener un sistema que contenga estos elementos mixtos o en cierta manera solidario. Si tú no tienes gente activa y solamente tienes pasivo, bueno, quiere decir que no vas a tener ni se van a generar recursos para poder financiar esas pensiones de manera indefinida y pensiones adecuadas. Esa crisis ha existido en todo el mundo y ha sido fatal porque la hemos vivido muy, muy de cerca, acá en Latinoamérica, en Argentina. Ni hablar de los países europeos que tuvieron crisis tremendas hace 20, 30 años atrás por este sistema de reparto. Entonces, la idea es poder tener una propuesta que sea equilibrada, que sea integrada, por eso hablamos de un sistema mixto, donde la prioridad está en el ahorro individual, pero con una pata solidaria que es la que permita que, porque hay lagunas, que no todo el mundo cotiza de manera permanente, porque la gente se cambia de un trabajo a otro, deja de cotizar, o por muchas razones. Entonces, no es tan sencillo pensar que por la vía solo de impuestos vamos a poder garantizar las pensiones dignas a la gente. Senador, respecto al tema esto de ya de tributo, cuénteme, ¿cómo salió el presupuesto 2021? Porque esta discusión pasó por debajo, entre el 10%, entre la discusión en el plebiscito, y de repente nos dicen, oye, el presupuesto ya está casi listo. Subimos la discusión del senador Montes con el director de presupuesto, pero aparte de eso no se nos comunicó más o menos cómo viene el presupuesto. Terminamos de aprobar el presupuesto el día sábado, sí, a las 6 de la tarde, por ahí. Después de un trabajo de 2 meses muy riguroso, áspero en la discusión. La verdad es que hubo momentos en que la cosa estuvo difícil, estuvo dura, sí, y finalmente logramos establecer, yo diría logramos reestablecer algunos equilibrios mínimos en todo presupuesto. Este presupuesto tenía como marco el acuerdo que se adoptó en el mes de junio entre el gobierno y la oposición, donde dijimos vamos a tener una cantidad de recursos a repartir para el próximo año que va a ser igual o un poco más de lo que fue el gasto de este año. Eso implicó un presupuesto de 73.300 millones de dólares. A partir de ahí, entonces, ¿cómo se distribuye? Y ahí es donde vinieron, ¿no es cierto?, las diferencias, porque nosotros decíamos tenemos que encarar la emergencia y están todos los recursos para la parte sanitaria, tenemos que ver además la protección de las familias, o sea, tener la plata para el apoyo directo para que las familias puedan subsistir y cumplir con las restricciones sanitarias, y necesitamos también reactivar la economía y sobre todo generar empleo. ¿Por qué? Porque la situación dramática de pérdida de casi 2 millones de empleos en un momento determinado se ha hecho demasiado crítica. Entonces, en torno a eso, el presupuesto tiene que tener énfasis, y tiene esos énfasis de los cuales estamos hablando, pero eso no tenía por qué implicar una rebaja en las partidas de educación, sobre todo educación superior. O sea, si nosotros no fortalecemos lo que es la educación superior en las universidades del CRUSH, las universidades públicas, las universidades del Estado, estamos renunciando a la capacidad de formar, de invertir en recurso humano, que es la que permite que el país se potencie hacia el futuro. Estamos renunciando también a la capacidad de investigación. Estamos renunciando a todo lo que las universidades aportan en cada una de las comunidades donde están insertas, no solo en Santiago, sino que en las regiones son muy importantes. Lo mismo pasó en el ámbito de la cultura, lo mismo pasaba en el Ministerio de Ciencia. Exacto. Si nosotros perdemos capacidad de innovación, de fomentar, ¿no es cierto?, la creatividad, el emprendimiento, la innovación productiva, estamos cometiendo un error gigantesco. O sea, el país, formamos un Ministerio de Ciencia justamente para fortalecer esta área, y sin embargo había ahí una reducción de los recursos. Lo mismo sucedía en el ámbito de la cultura, etcétera. Y en salud, ni hablar, porque en salud fue donde tuvimos que hacer la fuerza mayor,
porque para poder enfrentar de mejor manera y responder a los requerimientos de las personas, es fundamental fortalecer la salud primaria, y en eso logramos un incremento de 113.000 millones de pesos para la atención de salud primaria, aumentando el per cápita. Entonces logramos, después de una negociación larga, muy dura, que el gobierno entendiera razones y pudimos llegar, ¿no es cierto?, el día sábado a aprobar este presupuesto. Senador, algo le comentaba yo sobre la idea del tema de transparencia del mercado, porque hace poco salió una denuncia del grupo de Felice y Forrado, como se dice, sobre esta supuesta triangulación que hay del presidente Piñera y su fondo, y Fedicum Sosiego, que incluso se pidió una sesión especial en la Cámara para discutirlo. Nos sorprendió todo esto, y además le comento porque ustedes justamente hay uno de los proyectos que está dentro de la comisión, es el reforzamiento de la transparencia de la gente del mercado. Entonces es como inaudito, o sea, buscamos transparencia de la gente del mercado y de repente nos encontramos con esta situación que al final no tenemos claro qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la información que tiene usted al respecto? Sí, nosotros estamos efectivamente discutiendo en la Comisión de Hacienda una modernización de los mercados financieros, y que lo que busca justamente es que exista mayor información, mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Hemos ido avanzando en nuestro país para tener garantía de que cada una de las transacciones, cada uno del funcionamiento del mercado sea apegado a una legalidad y con la mayor información posible de todos los actores, de quienes están en esos mercados, quienes actúan, el sector financiero, los bancos, las distintas organizaciones o instituciones que están desde las cajas de compensación, ¿no es cierto?, todo el sistema financiero. Eso nosotros esperamos despacharlo esta semana. Ya viene, lo vimos nosotros en un primer trámite, después pasó por la Cámara, ahora estamos nosotros en un tercer trámite. Esperamos despacharlo esta semana, y es fortalecer la institucionalidad de los mercados, relevar el rol del Consejo, de la Comisión del Mercado Financiero, que es una institución que se formó por ley hace unos par de años atrás, que es la antigua superintendencia. Es decir, estamos generando todos los instrumentos. Ahora, respecto al caso que tú planteas, mira, ahí uno se empieza a confundir también, por eso que creo que es bueno que en la Cámara, si pueden despejar la información, sería bueno, porque la superintendencia ha dicho, mire, de todo lo que ha aparecido, no hay nada que sea reprochable ni nada que sea ilegal o que aparezca como con un conflicto de interés. Segundo, la otra sensación que a uno le queda, bueno, si eso es así y la información es la que es y no hay nada más, entonces viene esta otra información que entrega una organización, una empresa, llamémosla así, que está Felice y Forrado, donde hace una mezcla de cosas. Y algunos dicen, salió un artículo ayer en un periódico nacional muy complejo respecto a la situación de esa empresa, porque actúa directamente en el tema de las AFP y del uso de los fondos de pensiones. Y el cuestionamiento que se hace por toda la institucionalidad, el Banco Central, la Superintendencia, la Comisión, es de preocupación respecto al rol que tiene esa empresa. Entonces, yo no sé cuánto hay de verdad o cuánto hay de protección de intereses de un actor, que en este caso es esta empresa Felice y Forrado. Pero yo espero que sea transparente y se aclare la situación. No, prefiero no emitir juicio porque detalle mayor no tengo. Sí, senador, bueno, y siguiendo un poco el tema de transparencia del mercado, ¿qué le parece a usted las sanciones y los acuerdos que han llegado hace muy poco CERNAC con respecto al tema de la colusión? Porque salió el tema de la colusión de farmacia, hubo el tema de la colusión de los pollos, pero la gente dice, bueno, es irrisorio lo que están con las compensaciones en relación a la cantidad de millones de dólares que ganaron. Ahí no podría haber más mano dura a nivel legislativo, justamente, de que si ganaron tanto, que en el fondo que pagan el doble. Eduardo, no te olvides que nosotros hicimos una modificación importante a la ley del CERNAC hace algunos años atrás, y lo que buscábamos era justamente que el CERNAC tuviera mayor capacidad de fiscalización. Pero no lo dejaron, no había un veto ahí. Exactamente, y que tuviera mayor capacidad de fiscalización y que además pudiera tomar iniciativa para transformarse por sí mismo
en parte en juicios ante los tribunales para la defensa de los consumidores. En buenas cuentas, queríamos que tuviera, como quien dice, dientes, por decirlo Exacto. así, ¿eh? En su labor fiscalizadora, que tuviera capacidad de sancionar. Eso, el actual gobierno lo llevó a que en el Tribunal Constitucional, al presentar los requerimientos, cercenaran una parte importante de esas facultades. Entonces, cuando estamos en una situación de que la institución que tiene que fiscalizar es débil frente al nivel de polución o la magnitud del problema, ¿no es cierto?, que se genera con los abusos de la cadena de las farmacias o de cualquier sector donde se transforma o en una colusión o en un abuso monopólico, queda en una situación de mayor indefensión. Eso es lo que hace muchas veces que el CERNAC entonces tenga que llegar o busque llegar a acuerdos o a convenios con aquellos que han cometido, que aparecen, como dices tú, débiles, ridículos o pequeños, ¿ya? Esa es un poco la explicación del tema más de fondo. Pero es evidente que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo al CERNAC, dándole mayores facultades, dándole la posibilidad de que pueda ejercer acciones judiciales y sancionatorias mucho más fuertes de las que tiene hasta ahora. Eso algo la gente se pregunta, o sea, vemos este caso de colusión, vemos de repente estos acuerdos entre empresas, y usted dice, el gobierno cercenó con el Tribunal Constitucional lo que es el CERNAC, pero también vemos el tema de la discrecionalidad de impuestos internos cuando le revierte el pago por el caso justamente de los Carlos, de Penta, de los abogados. Entonces dice, bueno, ¿será que el sistema fiscalizador del Estado en general, digámoslo así, no está siendo competente con lo que hoy día son las nuevas reglas del juego? Porque siempre vemos que el CERNAC le tiene problemas, que impuestos internos no tiene problemas. Entonces, ¿deberíamos encarar más el tema de fiscalización en el mercado? Los sistemas regulatorios son muy importantes, sin duda. Y cuando uno habla de regulación, está hablando de fiscalización y también de cumplir, de tener reglas del juego claras y garantizar que los mercados, la libre competencia se pueda producir bien. Y quienes faltan a esas normas o quienes las pasan a llevar, entonces tienen que tener sanciones muy duras. Eso diría yo que es lo esencial. Nosotros en general tenemos una buena normativa y tenemos un buen marco regulatorio, diría en general. Lo que pasa es que en el momento de aplicar, como nuestro mercado es chico, nuestro mercado es pequeño, es muy fácil que de repente se vaya produciendo una concentración de una determinada actividad, o por ejemplo, como decían algunas veces, pues aquí estamos siempre en cada área de la economía, tenemos 3 o 4 grandes operadores, 3 o 4 grandes empresas que son las que manejan fundamentalmente el mercado en un 80-90%, y por lo tanto las decisiones que tomen influyen muy fácilmente. ¿Por qué? Porque somos un mercado chico, por eso decíamos, tenemos 3, 4 cadenas de farmacia, en el retail tenemos 3, 4 grandes empresas, ¿no es cierto?, que se dedican al retail. Lo mismo sucede en otras áreas. Entonces, ahí la capacidad de fiscalización o de los organismos reguladores de estar encima, mirando que no se produzca ninguna tergiversación, tiene que ser mucho mayor. Hasta el momento hemos actuado sobre la base de una cierta buena fe, pero lo que se ha demostrado es que se actúa con muy mala fe y cometiendo derechamente delitos. Y esos delitos son los que hay que sancionar duramente. Por eso es que se modificaron también las normas para hacerlas mucho más duras en materia de lo que es la fiscalización a la Fiscalía Nacional Económica, darle más atribución y darle más instrumentos para los efectos de que puedan desbaratar y desmantelar estos verdaderos carteles. Y eso es lo que se ha hecho últimamente. Si tú sacas ves hacia atrás, estos abusos se venían produciendo hace mucho tiempo. Y se venían produciendo hace mucho tiempo sin control de ningún tipo. Y hoy día se les puede controlar, se les denuncia, se les demuestra, se les sanciona, se les multa, se les encarcela, o se les somete a procedimientos, ¿no es cierto?, que antiguamente nadie pensaba que podían ser. Tenemos un sistema que ha mejorado, sí, pero que falta mucho todavía también. Y tenemos que hacerlo
con mucha rigurosidad. Por eso es que el funcionamiento que veíamos recién del mercado financiero tiene que ser mucho más transparente, la información tiene que estar encima de la mesa para evitar todos estos conflictos de interés y evitar los abusos. Así que de otra forma, uno se plantea una columna que Alex Kaiser decía poco que hay que defender el liberalismo económico, pero en este país no hay liberalismo económico, que hay un mercado de concentración, hay oligopolios, todo el mundo está de acuerdo o la mayoría estamos de acuerdo al liberalismo económico, pero en un país como Chile, donde hay concentración económica y hay oligopolios, es muy difícil, como usted plantea, presentar a nivel de fiscalización. Y es una discusión que la gente se está dando cuenta hace mucho tiempo ya. Ese es uno de los más grandes problemas. Por eso es que también nosotros cuando decimos, bueno, nuestro modelo de desarrollo, ¿cuál es? Nosotros somos una economía pequeña que está orientada más bien a la exportación. Exacto. Pero hace cuánto rato que estamos sin una capacidad de diversificación o de una matriz exportadora más diversificada y no estar dependiendo, por un lado, del cobre, la fruta, los salmones, lo forestal. Tenemos determinados rubros, pero no hemos ido más allá. Y en la mayoría de los casos, mucho commodity. En circunstancias que, y esto lo relaciono con lo que estábamos viendo en la discusión del presupuesto. Porque cuando nosotros decíamos, mire, necesitamos en ciencia invertir mucho más. ¿Por qué? Porque necesitamos innovación productiva. Exacto. Necesitamos innovación productiva para que nuestros productores, desde el más chiquitito hasta el mediano o el más grande, que pueden tener la capacidad de meterle mayor valor agregado, de crear productos distintos que puedan realmente meternos en los mercados internacionales, competir, pero a la vez tener mayores rentabilidades. Y eso es lo que permite que un país pase de la etapa esta en que estábamos nosotros en desarrollo a ser realmente un país con un crecimiento sostenible. Entonces hay que trabajar e invertir en todos los ámbitos, no descuidar alguno y no pensar solamente que, mire, importamos todo porque aquí no queremos producir nada porque a lo mejor nos sale barato y lo traemos de China y nuestros commodities los exportamos y hacemos solo eso. O sea, un país como eso está destinado a quedarse estancado toda la vida. No podemos seguir nosotros con ese solo modelo. Sí, sin duda, senador. Fíjese que hace poco leí un estudio de el cambio, la evolución de los términos de intercambio justamente de cuánto salía un commodity con un producto industrializado y cómo se ha perdido tanto ese rango de diferencia entre lo que se pagaba antes a lo que se paga hoy día los commodities, y la falta de visión posiblemente del mundo privado y la falta a veces también, yo creo, de voluntad política del mundo público de generar un cambio radical en ese tema de generar valor agregado y ir justamente a tecnologizar nuestros procesos, a tecnologizar también nuestra industria, porque es lo único que nos queda. País chico, no podemos seguir importando cobre, ni madera, ni pescado, porque eso se va a acabar en un momento dado y vamos a seguir, posiblemente vamos a mirar el desarrollo muy lejos, cada día peor. Pero mira las situaciones en las que quedan las sociedades o quedan los países, y aquí no es solo el tema de Chile. Cuando se plantea este tema y viene el famoso coronavirus en China, y se plantea el desafío para la humanidad de enfrentar esta pandemia sin tener ni conocimiento, ni recursos, ni capacidades, ni estar preparados para una cosa así. ¿Cuál fue el principal problema que tuvieron todos los países para poder adaptar su infraestructura, por ejemplo, hospitalaria o instrumental para hacer frente a esto? Que nadie estaba produciendo, por lo menos en el mundo occidental, estábamos todos dependiendo de lo que se estaba haciendo en China. Exacto, los respiradores. Alemania tuvo que parar sus cadenas productivas porque le faltaba justo la parte del accesorio o la pieza que venía de allá. Nosotros no teníamos absolutamente nada. Exacto. Nada, estábamos absolutamente en manos de otros. Entonces, cuando eso se produce, uno dice, ¿por qué? Bueno, porque nosotros dejamos de producir nuestras propias cosas, de desarrollarlas. Sin embargo, demostramos que hay capacidad, por ejemplo, en el tema de los ventiladores, rápidamente frente a la necesidad. Se compró, por supuesto, pero se empezó a producir acá y a crear, a inventar. Y hacerlo aprovechando el recurso humano, el conocimiento y una cierta capacidad instalada. Lo mismo en los procesamientos en los laboratorios, no podíamos hacer muchos exámenes porque no teníamos cómo procesarlo. En fin, lo que te quiero decir es que está bien que nuestra economía sea una economía abierta al mundo. Yo en eso comparto porque ha permitido que el país genere actividad y creatividad en varios sectores, pero tenemos que tener también un desarrollo mucho más integral. Y hay áreas donde efectivamente se ha demostrado que tú no puedes dejar de producir, de crear, de investigar, como es el área
de la salud, o como el día de mañana puede ser el tema energético u otras áreas sensibles que si tú no tienes la autonomía para hacerlo, puedes quedarte total y absolutamente estancado o sin posibilidades de desarrollarte o paralizado. Sin duda, senador. Bueno, queda mucho tema para adelante, pero sabemos que el tiempo nos apremia. Entonces le queremos dar las gracias al senador Pizarro por estar con nosotros aquí en Agenda Global, en On Radio Chile, y invitarlo para más adelante, así lo podemos nuevamente invitar para conversar de otras cosas. No sé si de rugby, pues puede ser de temas económicos. Entonces, ahora de todo un poco. Así que le deseamos que le vaya muy bien hoy día. Gracias, senador, por acompañarnos en este capítulo de Agenda Global. Y los auditores quisiera invitarlos nuevamente el próximo lunes a las 19 horas para un nuevo capítulo de Agenda Global con nuevos invitados. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.